El día de hoy vamos a proceder a resolver un ejercicio de probabilidad en el cual para resolver dicho ejercicio vamos a requerir del teorema de Bayes. Y como en el video anterior, si es que ya lo viste y si no, te recomiendo que lo vayas a ver para que puedas entender con más claridad este video. El video anterior recuerda que te lo dejo en la descripción y créeme que eso te va a servir de mucha ayuda para que puedas entender este ejercicio, porque este es un ejercicio un poquito más largo, un poquito más tardado y un poquito más complejo, pero es exactamente lo mismo. Para resolver este ejercicio, como ya mencioné, vamos a requerir del teorema de Bayes y como en el video anterior vamos a resolverlo en tres partes. Primero, vamos a identificar los datos que vamos a utilizar en nuestro árbol. Una vez identificados, vamos a pasar a reemplazarlos. Una vez reemplazados, vamos a pasar a identificar qué datos vamos a ocupar en nuestra fórmula para posteriormente esos datos que ya sabemos que van a ir a nuestra fórmula, pues sustituirlos en nuestra fórmula. Entonces, antes que nada, para los que no sepan y los que no hayan visto el video anterior, voy a explicar brevemente qué es el teorema de Bayes, para qué nos sirve, y voy a explicar brevemente cada uno de los elementos. Recuerda que esto ya lo explicamos en el video anterior, así que si tú ya viste el video pasado o simplemente ya sabes de qué estamos hablando y qué es el teorema de Bayes, puedes saltarte esta parte del video. El video lo voy a dividir en capítulos, los capítulos van a estar en la descripción, entonces tú puedes saltarte al capítulo en donde comenzamos a resolver el problema. Pero para los que no sepan, voy a explicar brevemente qué es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes básicamente es una herramienta matemática que nos va a permitir calcular la probabilidad de que, ¿cuál es la probabilidad? De que suceda un evento cuando anteriormente ya se produjo otro. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca XA, pero anteriormente ya se produjo A? Entonces es básicamente eso, calcular la probabilidad de que un evento haya pasado, pero anteriormente ya ha pasado otro. Entonces brevemente pasaré a explicarte cada uno de los elementos de este teorema. Entonces tenemos que la probabilidad de A por la probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que suceda XA una vez que suceda A? Y acá abajo tenemos exactamente lo mismo. Acá es una multiplicación. Multiplicación acá nos va a dar exactamente lo mismo cuando empecemos a desarrollar el ejercicio. Y a esto que nos dé, vamos a sumarle la probabilidad de nuestro evento B. Y vamos a multiplicarle la probabilidad de que... ¿Cuál es la probabilidad de que suceda XB si anteriormente ya sucedió B? Entonces es básicamente esto, el significado del teorema de Bayes. Entonces ahora sí, una vez ya lo tenemos comprendido, ya sabemos qué es, ahora sí podemos pasar a resolver nuestro problema. Entonces primero lo leemos y después pasaremos a analizarlo para empezar a sustituir nuestros datos. Entonces dice así: el departamento de compras de empresa S.A reportó lo siguiente: el 80% del material vinil recibido del proveedor A es de buena calidad, mientras que solo el 50% del material recibido del proveedor B es de la misma calidad. Sin embargo, la capacidad de producción del proveedor A es limitada, por lo que solo el 40% del vinil adquirido por la empresa proviene del proveedor A, mientras que el restante, 60%, procede del proveedor B. Al inspeccionar un embarque de material de vinil, se sabe que es de buena calidad. Y aquí es cuando ya nos viene la interrogante del problema, ¿qué es lo que queremos saber? Y nos dice así: ¿cuál es la probabilidad de que el material de vinil haya sido adquirido por el proveedor A? Entonces, como en el ejercicio pasado, a nosotros nos interesa trabajar con las probabilidades del evento A, ya que esa es la interrogante que nos está proponiendo el problema. Entonces, ahora sí, una vez leído, vamos a empezar a analizar parte por parte este problema, vamos a desmenuzarlo, para entonces empezar a resolver nuestro diagrama. Entonces dice así, lo primero ya no lo ignoramos porque no es relevante. Entonces dice, el 80% del material vinil recibido del proveedor A comparación del ejercicio anterior, como se pudieron dar cuenta, aquí sí nos está diciendo qué es A y qué es B. Aquí tenemos un proveedor A, un proveedor B. Por lo tanto, es más fácil identificar dentro de nuestro diagrama de árbol qué es A y qué es B. Ok, seguimos leyendo. Ya tenemos nuestro proveedor A. Es de buena calidad, mientras que solo el 50% del material recibido del proveedor B es de la misma calidad. Ok, entonces aquí nos estamos refiriendo a calidad y ya tenemos los proveedores.
Sin embargo, la capacidad de producción del proveedor A es limitada, por lo que solo el 40% de vinil adquirido por la empresa proviene del proveedor A, mientras que el restante es el 60% de parte del proveedor B. Ok, entonces empezamos a reemplazar los datos. Tenemos que ya tenemos nuestro proveedor A, simplemente nos queda como el proveedor A. Proveedor A y nuestro proveedor B. Ahora nuestras X y nuestras Y van a ser qué tan buena es la calidad del vinil que nos está proporcionando cada uno de los proveedores. Entonces XA va a ser la calidad buena que nos están ofreciendo y las Y van a ser la mala. Entonces empezamos a sustituir eso. Entonces X, quedamos que es la calidad buena, entonces ponemos que es de buena calidad, y las Y van a ser que son de mala calidad. Muy bien, ahora pasemos a utilizar los números. Nos dice, sin embargo, la capacidad de producción del proveedor A es limitada, por lo que solo el 40% de vinil adquirido por la empresa proviene del proveedor A. Entonces ya tenemos que A nos está produciendo el 40% de lo que es el vinil. Entonces con eso ya nosotros sabemos que A es 40%. 40%. Pero, como mencioné en el video anterior, nosotros no podemos trabajar con el porcentaje en sí, sino que tenemos que trabajarlo de dos formas, o en fracción o en decimal. En este caso yo voy a trabajarlo como en el video pasado, en decimales, porque para mí es más fácil trabajarlo de esa manera. Entonces simplemente dividimos nuestro porcentaje entre 100 y eso nos da 0,40. Entonces voy a hacerlo un poco más pequeño. 40% entre 100, eso es igual a 0,40. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que para el proveedor B es el restante. ¿Qué es el restante? Es el 60%. Entonces ponemos 60% y hacemos lo mismo, lo pasamos a decimales. Nos queda como 60. Y aquí ya tenemos nuestro 100%. Esto lo voy a colocar en la parte de abajo, que se vea mejor. 60% va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0.60. Ahora vamos a identificar los porcentajes de las calidades. Aquí es muy fácil porque como mencioné ya nos mencionan quién es el proveedor A, quién es el proveedor B. Entonces el 80% del material vinil recibido es del proveedor A. Entonces ponemos el 80% va a ser XA. Entonces ponemos 80, pero vamos a poner 0.80. Una división muy sencilla. Entonces, ¿cuál es el otro restante de que la calidad no nos salga de lo mejor? Pues el 20% para que se complete el 100% del porcentaje. Entonces ponemos el 20%. Esto es 0.20. Ya tenemos identificado nuestra parte del proveedor A. Ahora pasemos a hacerlo con el B. El 80%, ok, mientras que solo el 50% del material recibido del proveedor B es de la misma calidad, o sea, de la calidad buena. ¿Cuánto? 50%. Entonces procedemos a hacerlo 50%, nuevamente división 0.50. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga mala? Pues el 50%. Entonces 50% y nuevamente hacemos 50. Muy bien, una vez identificados los datos de nuestro diagrama de árbol, ahora sí ya lo tenemos. Muy bien, entonces pasemos a identificar qué datos vamos a ocupar en nuestra fórmula para entonces poderlos sustituir acá. Entonces empecemos. ¿Cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A, es decir, refiriéndonos a la calidad de nuestro proveedor A, pues es el 40%, que esto es igual a 0.40. Entonces lo ponemos 0.40. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda XA una vez se haya dado anteriormente A? Del 80%, que es el equivalente a 0.80. Entonces ponemos 0.80. Y acá pues va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de B? Acá, en este tramito, ya nos estamos refiriendo a lo que va a ser nuestro proveedor B, a la calidad que nos está ofreciendo, o bueno, que le está ofreciendo a la empresa el proveedor B, que es del 60%, o sea, 0.60. Entonces ponemos 0.60
Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca XB si anteriormente ya se produjo el evento B? Pues del 50%, que eso es igual a 0.50. Entonces ponemos 0.50. Entonces, ahora sí, ya identificados los datos de nuestra fórmula, ya podemos pasar a sustituirlos en la fórmula y empezar a resolver las operaciones que nos vayan saliendo. Entonces, voy a borrar, no, sí lo voy a dejar. Vamos a empezar a resolverlo. Voy a ir explicando parte por parte qué es lo que estamos haciendo, como en el video anterior, para que no haya pierde, para que no nos perdamos. Entonces tenemos probabilidad de A, así, va a ser igual a, abrimos una línea divisoria, y aquí, como en el video anterior, ya no vamos a abrirlo, ya no vamos a utilizar las P's para hacer la fórmula un poco más pequeña y no ocupar tanto espacio y hacer tan abrumante la fórmula. Entonces tenemos, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de que nos entreguen el material de buena calidad, el vinil de buena calidad, pues es del 40%, es decir, 0.40. Simplemente vamos a ponerlo todo en paréntesis, 0.40. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca XA si anteriormente ya se produjo el evento A? Pues del 0.80. Entonces tenemos 0.80. Y acá, como tenemos lo mismo, pues simplemente esto lo bajamos para acá. Y tenemos exactamente lo mismo. 0.40 y multiplicando a 0.80. Más, ¿cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B es de 0.60. Entonces ponemos 0.60. ¿Y cuál es la probabilidad de que suceda XB si anteriormente ya sucedió el evento B? Pues el 50%, que esto es 0.50, claramente como lo tenemos identificado acá. Entonces pasamos a poner 0.50. Muy bien, entonces ya simplemente nos queda resolver estas operaciones. Aquí tenemos una multiplicación, otra multiplicación, y simplemente lo que nos dé aquí lo sumamos, y el resultado que nos dé en el denominador lo dividimos entre el denominador. Entonces pasemos a resolver las operaciones. Ya no vamos a poner esto, como dije, vamos a tratar de hacer la fórmula lo más simple que se pueda. Entonces vamos a empezar a multiplicar. 0.40 por 0.80 es igual a 0.32. Entonces lo ponemos ya así en los paréntesis. 0.32. Y como acá tenemos exactamente lo mismo, pues simplemente este lo bajamos para acá. 0.32. Que a su vez este va a estar sumando a la multiplicación que hay entre 0.60 y 0.50, que esto es igual a 0.3. Entonces ponemos 0.3. Muy bien, ya casi terminamos. Ahora nada más hay que hacer esta simple suma, y lo que nos dé acá vamos a dividirlo entre 0.32. Entonces pasemos a hacerlo. 0.32 más 0.3 es igual a 0.62. Entonces tenemos que 0.32 va a estar dividiendo a 0.62. Y la división entre estos dos decimales nos va a dar como resultado 0.5161. Pero acá otra cosa que ya no pude poner por cuestión de espacio es que todo esto que nos dé acá, es decir, ese resultado, se va a multiplicar por 100. Recuerden que esto sí lo mencioné en el video anterior. El resultado que nos dé acá no lo podemos dejar tal y como está, es decir, con punto decimal, sino que lo tenemos que convertir en un porcentaje que nos dé el número entero. ¿Cómo se hace esto? Pues multiplicando por 100, como ya había mencionado. Entonces tenemos que esto multiplicado por 100 nos va a dar 51.61%. Ok. Entonces, ahora sí ya podemos pasar a contestar a la interrogante que nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el material de vinil haya sido adquirido por el proveedor A? Pues muy fácil. La probabilidad de que la empresa haya adquirido el material de parte de este proveedor fue del 51.61%. Y así es como terminamos este ejercicio del tema de probabilidad utilizando el diagrama de árbol o árbol de probabilidad.
así como a su vez utilizamos el teorema de Bayes para resolver este problema relacionado a la probabilidad condicional. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias. Ahora, antes de terminar con este video, me gustaría invitarte a que resuelvas el ejercicio que te está apareciendo en pantalla. Este ejercicio es exactamente lo mismo que tenemos que hacer, así como aplicamos con ese ejercicio. Vas a tener que usar el árbol de probabilidad y el teorema de Bayes para que puedas resolverlo. Te lo dejo de tarea para que intentes hacerlo por ti mismo, y en el siguiente video vamos a resolverlo juntos para ver si tu resultado es correcto. Entonces nos estamos viendo en el siguiente video.